La vida en mi vecindario siempre había sido tranquila. Todos los días eran motivo para estar con la familia, salir con los amigos de la cuadra y saludar a los vendedores de la zona. Solía ser apacible y sin sobresaltos. Todo hasta que el señor Genaro se mudó a la casa de al lado. El señor Genaro es una de esas personas que simplemente no puedes explicar qué es lo que tienen de malo porque no hay motivos contundentes de sospecha, pero que interactuando de vez en cuando con él, logras ver que no todo encaja en su totalidad. Desde el momento en que llegó al barrio, su presencia envolvió el ambiente en un manto de misterio e incertidumbre. No era normal estar tan ausente cuando había luz, pero notando gran actividad a más de medianoche, pues precisamente joven para aguantar tantos desvelos no era. Pronto me di cuenta de que había algo realmente inquietante en él, algo que despertaba mi curiosidad y alimentaba mi temor. El señor Genaro era un hombre alto y delgado con cabello canoso y ojos penetrantes. Me recordaba un poco al creepypasta clásico de Slenderman, un poco más avanzado de edad, pero con la misma capacidad de espantar a cualquiera que se le topara de frente. Su mirada siempre parecía fija en algún punto distante, como si estuviera absorto en pensamientos sombríos. Su comportamiento era extraño y reservado. Rara vez interactuaba con los demás vecinos y evitaba cualquier tipo de trato. Se limitaba a guardar su lugar lejos de cualquier otro ser humano, y como podrá entenderme cualquier otro curioso con sed de saberlo todo, no pude evitar interesarme más en su comportamiento inusual. Cada vez que lo veía, mi piel se erizaba y una sensación de malestar se apoderaba de mí. Tenía esa cualidad de esparcir pesadez, solo por la forma en la que se comportaba o sin querer lo demostraba. Me parecía notar una oscuridad insondable en su mirada, como si ocultara secretos oscuros y perturbadores, sacados de algún relato maldito que no quisiera saber. Ciertamente era un asunto que requería de espacio y de tiempo. Tomando en cuenta el hecho de que un chico como yo necesitaba protección antes de entrometerse en situaciones que no le corresponden, intenté alejarme, pero sabiendo que mis sospechas se fortalecían al escuchar rumores sobre desapariciones inexplicables en otros vecindarios donde había vivido anteriormente, me hizo ver por esa gente que ni siquiera conocía. No tanto por la necesidad de entregarlo a la justicia, pero más por resolver un asunto que pudiera involucrar un grado más alto de peligrosidad, pensando hasta dónde pudiera llegar un loco como este y ocasionar más daño. Decidí que era hora de descubrir la verdad detrás del señor Genaro. Comencé a espiarlo, observando todos sus movimientos desde la ventana de mi cuarto, y vaya que no se me escapa ningún detalle. Durante las noches, lo veía salir de su casa envuelto en sombras, dirigiéndose a lugares desconocidos. Tal vez era solo yo, pero realmente no conocía a nadie más que a tan elevadas horas de la noche quisiera salir a tomar caminatas por el bosque. No podía dejar pasar la información tan valiosa que cruzaba ante mis ojos. Estas actuaciones infundadas provocaban que mis sospechas se intensificaran aún más. Los comportamientos no paraban de repetirse, y el solo observar ya me estaba cansando. Necesitaba algo más certero. Me ganaron las ansias y una noche decidí seguirlo. Siempre me aseguré de mantenerme a una distancia prudente, oculto entre los arbustos mientras él se adentraba en un oscuro callejón. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba en aquel mundo de sombras y secretos. A medida que avanzaba, noté que las luces de la ciudad se apagaban y los sonidos de la civilización se desvanecían. Solo quedaba el silencio y la negrura de la noche. Solos yo y mi alma, al menos hasta donde yo sabía. Mi mente estaba llena de preguntas y temores, pero estaba decidido a descubrir qué se escondía detrás de la fachada del señor Genaro. No era posible que después de tanto tiempo apenas conociera su nombre, junto con su extraña vida con finta espeluznante. Caminamos un buen rato. Mi nivel de nerviosismo era alto, pero me ayudaba a mantenerme en movimiento. Pasó un rato y finalmente llegamos a un viejo almacén en las afueras de la ciudad entre la espesura de los árboles. Era un lugar siniestro, con las ventanas rotas y las paredes llenas de grafitis, casi representando a la imagen gráfica de lo que simboliza toda zona de guerra. Una sensación de peligro inminente me envolvió, pero no podía retroceder. Ya estaba ahí y no me permití parar.
Me aproximé sigilosamente y pude escuchar voces apagadas provenientes del interior. Nunca las olvidaré. Parecían sacadas de la peor película de terror posible. No sé cómo sea el otro mundo, pero después de esta experiencia creo tener una idea bastante certera y escalofriante en mi mente. Me acerqué lo suficiente para ver lo impensable, y tristemente en mi conciencia sabía que algo así era de esperarse. En el interior del almacén había una reunión de individuos sombríos vestidos con túnicas negras. Eran esas famosas sectas de las que alguna vez leí. El señor Genaro estaba en el centro, liderando la extraña ceremonia. Y pensar que aquel serio individuo dirigía toda una organización. Símbolos extraños adornaban las paredes y el aire estaba cargado de un aura de oscuridad. Sentí una punzada de terror recorriendo mi cuerpo mientras observaba la escena. ¿Qué tipo de culto oscuro era este? ¿Qué macabros rituales estaban llevando a cabo? El temor y la oscuridad me consumían, pero sabía que tenía que escapar de allí antes de ser descubierto. Es extraña la manera en que se pueden llegar a aprender ciertas cosas. Siempre me pregunté lo que significaba la frase «la curiosidad mató al gato». De a poco decidí que ya había visto suficiente, así que comencé a retroceder lentamente, con el corazón en la garganta, tratando de no hacer ningún ruido que delatara de lo que hacía en aquel lugar. Tenía una vida y una buena familia esperándome en casa. Me estaba arriesgando demasiado. ¿Para qué seguir? Pero no era el momento para reclamarme cosas, solamente salir de ahí lo antes posible. Cada paso era un desafío, temiendo que el más mínimo crujido pudiera delatarme. Las hojas secas y restos inertes reposaban en el sitio, así que cada paso que daba rezaba porque no fuera el último. Me tomó un tiempo, pero finalmente logré alejarme lo suficiente y corrí de regreso a casa, sintiendo el alivio de haber escapado de aquel mundo de pesadillas que pudo haberme hecho parte del catálogo de personas desaparecidas por las que tanto sufren sus familias. A partir de ese día decidí mantenerme alejado del señor Genaro y sus actividades oscuras. Reconozco que hice mal, pero mi cabeza no paraba de pensar en el hecho que necesitaba mudarme. Mi bienestar era lo más importante, y nunca es bueno vivir con miedo. Para algunos es normal simplemente hacerlo, e ignorar esa parte aterradora de la vida. Hubiera sido más fácil. Sin embargo, el temor nunca abandonó mi mente. Me preguntaba si mi descubrimiento había sido solo la punta del iceberg y si había más secretos ocultos bajo la superficie aparentemente tranquila del vecindario. Este tipo de cosas cambian el ambiente amistoso y llevadero de una colonia bien, y no quería que la balanza entre lo que conocía como una vida plena fuera cambiada por la llegada maligna de cualquier amenaza. Eso no sería justo para nadie. Por algún tiempo creo que lo toleré, y aunque el señor Genaro continuó viviendo al lado, siempre mantuve mi distancia, siempre alerta ante cualquier señal de peligro. Sabía lo que podía llegar a pasar y el solo pensar que se pudiera enterar de lo ocurrido aquella noche solo me incitaba más a cerrar bien todas las entradas de mi casa. La sombra de aquel hombre extraño continuaba acechando mi mente, recordándome que en la superficie tranquila y apacible de cualquier vecindario siempre puede esconderse una oscuridad inimaginable, con intenciones de sacrificio, lamento e incluso la muerte, solo presentes en la mente de todo proveedor de pesadillas al mundo. Después de presenciar la macabra reunión en el almacén abandonado, mi vida se convirtió en una constante pesadilla. El temor me consumía día y noche, atormentándome con la certeza de que el señor Genaro y su culto oscuro podían estar observándome en cualquier momento. Más valía tomar mis precauciones. Las noches se volvieron las más aterradoras. El sonido del viento soplaba de manera siniestra. Susurros inaudibles parecían resonar en mis oídos y las sombras se movían con una vida propia. Era peor de lo que imaginaba. Estaba paranoico y apenas sí me daba cuenta. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la macabra ceremonia regresaban a mi mente, envolviéndome en un aura de horror. Ahora me arrepentía de mis decisiones. No soy bueno con los traumas. Desde un principio debí saber que lo que fuera, no lo quería averiguar. Pero soy muy terco y ya estaba harto. Intenté encontrar respuestas, buscando información sobre aquel culto o algún indicio de su propósito. Tenía que existir al menos algo que me ayudara. Necesitaba sentirme mejor. Indagué de día y de noche, pero mis investigaciones fueron en vano.
Todo estaba envuelto en un velo de secretismo, oculto en las sombras más profundas. Ningún registro que me conectara puntos en la situación. El señor Genaro parecía saber que estaba vigilándolo. Sus miradas frías y penetrantes me seguían a través de las ventanas de mi casa, como si pudiera leer mi miedo y debilidad. Sentía su presencia opresiva cada vez que salía al exterior, sus sombras echando en cada esquina. Era intimidante, pero le daba siempre mi mejor cara. A veces le daba la espalda y agradezco a lo que sea que haya permitido que fuera la razón por la que hoy estoy para contarlo. Con el tiempo, me di cuenta que no podía permitir que esta situación continuara. Debía hacer algo para protegerme a mí mismo y a los demás vecinos. Hablábamos de desapariciones y este hombre vinculado con las partes cercanas a las mismas pudo delatarme aún más, pero no me importó. Así que decidí recurrir a la policía. Les conté sobre mis sospechas y les revelé todo lo que había presenciado en el almacén. La respuesta de las autoridades fue ambigua. No había pruebas suficientes para llevar a cabo una investigación, y mi testimonio parecía demasiado fantástico para ser tomado en serio. ¿Qué se podría esperar de un chico? Me encontraba solo en esta lucha contra la oscuridad. Decidido a encontrar respuestas y descubrir la verdad, me aventuré nuevamente en el almacén abandonado. Era hora de encarar este miedo y resolver el misterio de mi vida. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral, preparado para enfrentar lo desconocido. Parado en la entrada solo quedaba girar esa manija, pero llegaba a paralizarme. Fue difícil, pero tuve ese ataque de coraje que me permitió entrar. Ya estando adentro encontré el lugar completamente vacío, sin rastro del culto ni del señor Genaro. Parecían haberse evaporado en la oscuridad de la noche. La incertidumbre y el terror me invadieron. ¿A dónde se habían ido? ¿Había sido una trampa? ¿Acaso habían huido para ocultar sus actividades malignas? Posiblemente en busca de víctimas en otro vecindario, ya que por un observador insistente aquí no pudieron afectar. Es complicado recuperarse de tales situaciones y más sabiendo que no pudiste hacer mucho, más que mantenerte al margen de las cosas como lo hice, pero tal parece que ayudó. El vecindario volvió a la tranquilidad aparente, pero el miedo persistía en mi interior. Las cosas no estaban completamente resueltas. Sabía que la sombra del señor Genaro aún podría regresar en cualquier momento, envolviendo mi vida en un terror peor, y posiblemente arrastrándome con él a sus reuniones de medianoche. A día de hoy sigo viviendo en constante vigilancia, esperando su regreso y deseando descubrir la verdad detrás de aquel culto siniestro. De verdad, necesito saberlo. Nada de lo que hago me permite conciliar el sueño, y menos la imagen imborrable de las sombras en mi cabeza. La oscuridad acecha y no puedo evitar preguntarme si la pesadilla alguna vez llegará a su fin, o si el siguiente golpe a mi puerta o el pestañeo hacia la esquina de mi cuarto significarán mi fin.